En marzo de 2014, a bordo del lujoso crucero Rosa del Mar, comenzó un viaje que cambiaría la vida de varios de sus pasajeros. Isabel, una mujer de mediana edad marcada por un pasado complicado, abordó el barco junto a su esposo José. Esta era su segunda oportunidad para reconstruir su relación, luego de un divorcio que parecía haber dejado huellas profundas en ambos. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de amor rotas, los viejos problemas no desaparecieron con el tiempo. Los celos, la desconfianza y las traiciones no perdonadas se interponían una vez más entre ellos, poniendo en peligro la tan esperada reconciliación. Isabel, aún cargando las cicatrices de sus errores pasados, no sabía que su presencia en el Rosa del Mar no solo tenía que ver con su matrimonio, sino también con un secreto mucho más peligroso. En el barco se encontraba Manuel, un joven con quien Isabel había tenido un romance furtivo durante los últimos meses. Él representaba para ella una escapatoria a la monotonía de su vida con José, un respiro que le permitía sentirse deseada y viva. Pero a bordo de ese crucero, los pasajes entre la verdad y la mentira comenzaban a volverse cada vez más difusos. La atmósfera a bordo del barco estaba tensa. Isabel trataba de equilibrar las expectativas de su esposo con la necesidad de ocultar su relación con Manuel. Mientras tanto, José, que siempre había sido intuitivo, comenzaba a notar que algo no estaba bien. Algo se movía en el aire, algo que no lograba descifrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Y lo peor era que, por más que lo intentara, no lograba deshacerse de la sensación de que su matrimonio, por mucho que lo intentaran, no iba a sobrevivir a esa nueva prueba. El Rosa del Mar se deslizaba por las aguas tranquilas del océano, pero para Isabel, José y Manuel, sus corazones ya se encontraban a la deriva. Cada uno de ellos ocultaba una historia que los acercaba cada vez más a un destino inevitable. El encuentro de sus pasados, de sus secretos y sus mentiras, estaba por alcanzar un punto de no retorno. Lo que parecía ser un simple viaje de recreo se convertiría en el escenario de una tragedia que todos, en algún momento, habrían preferido evitar. Los fantasmas del pasado y las decisiones equivocadas de los presentes iban a sumarse para cambiar sus destinos para siempre. Isabel aún no sabía que lo que había comenzado como una oportunidad de redención podría terminar en un desastre irreversible. Y así, mientras el Rosa del Mar surcaba las aguas del Mar Caribe, un profundo silencio se apoderaba de sus pasajeros, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, enfrentando las repercusiones de lo que había sido, de lo que ya no podía ser. Esa noche, el Rosa del Mar se iluminaba con la suave luz de las lámparas en el salón principal, donde los pasajeros disfrutaban de una fiesta de gala. Isabel no podía dejar de pensar en Manuel. Su encuentro secreto en el crucero había sido inevitable, y mientras José se encontraba en otro rincón del barco, ella se escabulló para encontrarse con él. En el fondo, Isabel sabía que todo esto podía terminar mal, pero en ese instante, en ese espacio de tiempo suspendido, no podía dejar de sentir la emoción y la adrenalina de su amor prohibido. El encuentro con Manuel ya no era algo que pudiera ocultarse tan fácilmente, y aunque trataban de mantener las apariencias, la química entre ellos era tan palpable que no necesitaban palabras para entenderse. Sus miradas, sus gestos, incluso el aire que los rodeaba, dejaban claro que lo que estaba ocurriendo entre ellos era más que un simple romance. José, mientras tanto, observaba todo desde la distancia sin que Isabel lo notara. Había comenzado a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Isabel ya no se comportaba como antes. Había algo en su actitud, en su forma de moverse, que le decía que algo no estaba bien. No era solo la calma en su voz cuando hablaba con él, ni la sonrisa que a veces parecía forzada, sino el brillo en sus ojos cuando mencionaba ciertos detalles de su día. A medida que pasaban los días a bordo del Rosa del Mar, José se iba sintiendo más inseguro. Y aunque no quería admitirlo, el sentimiento que lo atormentaba era el de una traición inminente. Aquella noche, mientras disfrutaban de la fiesta en la cubierta, Isabel y Manuel se robaron unos minutos de intimidad en un rincón apartado del salón.
No dijeron nada, pero sus cuerpos hablaban el lenguaje de lo prohibido, de lo oculto. José, sin embargo, se encontraba a pocos pasos de ellos sin saberlo. El sonido de la música y las risas se desvanecían para él, quien solo escuchaba los latidos de su propio corazón. Fue en ese momento cuando, de alguna manera, algo dentro de él hizo clic. Sus ojos, sin quererlo, se dirigieron hacia la figura de Isabel, que se alejó con Manuel, y por un segundo, el mundo se detuvo. Algo le dijo que lo que estaba ocurriendo era mucho más de lo que podía imaginar. Decidió seguirlos, no para enfrentarlos, sino para entender qué estaba sucediendo. Pero cuando llegó cerca de la zona donde se encontraban, algo extraño sucedió. Isabel y Manuel se separaron rápidamente al ver la figura de José acercándose. Todo pasó en cuestión de segundos. Aunque no los había visto de frente, José percibió la tensión en el aire. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Isabel, y en ese instante, él ya sabía la verdad, aunque no quería aceptarlo. Era tarde para esconder los sentimientos, y mucho menos la verdad que se cernía sobre ellos. Esa noche, José no confrontó a su esposa, pero la incertidumbre se apoderó de él. El resto de la noche, los tres compartieron la misma superficie, pero las distancias entre ellos eran abismales. Isabel trató de mantener la compostura, pero su mirada, cargada de miedo y arrepentimiento, ya no podía disimular lo que había estado ocultando. El aire en la cabina se sintió denso, como si el destino de la situación estuviera a punto de definirse. A la mañana siguiente, el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del Rosa del Mar, bañando el lujoso salón de desayuno con una luz suave y cálida. Pero para José, el brillo del día no traía consuelo, solo una creciente sensación de desconfianza que ya no podía ignorar. Mientras observaba a Isabel, que intentaba esconder su cansancio tras una sonrisa forzada, sabía que algo no estaba bien, y no podía quitarse de la cabeza lo que había percibido la noche anterior. Decidió, en ese momento, que tenía que enfrentarse a la realidad, a esa verdad que había estado esquivando durante días. Mientras el capitán del barco hablaba sobre el itinerario del día, José se levantó abruptamente y dejó su asiento sin decir palabra alguna. Su mirada seguía a Isabel, quien, al darse cuenta de su comportamiento, bajó la cabeza, como si el peso de la situación fuera demasiado grande para cargarlo sola. Con cada paso que daba, José sentía cómo el aire a su alrededor se hacía más denso, más pesado, y mientras cruzaba los pasillos del barco, su mente solo podía pensar en lo que vendría después. Al llegar a la cabina de Isabel, su corazón latía a un ritmo frenético, y sin pensarlo 2 veces, entró sin golpear, decidido a enfrentarla de una vez por todas. Isabel estaba en la cama, absorta en sus pensamientos, y al ver a José entrar sin previo aviso, su rostro palideció. Ella trató de mantener la calma, pero la ansiedad estaba a la vista, y sus ojos no lograban ocultar lo que ya no podía ocultarse. José, con una voz tensa, comenzó a hablar sin rodeos. Le preguntó directamente si había algo que debía saber, si había algo que le estuviera ocultando, y mientras las palabras salían de su boca, notaba cómo la atmósfera en la cabina se volvía más opresiva. Isabel, al principio, intentó negar, alegando que nada había cambiado, pero su nerviosismo era palpable. Y José lo percibió inmediatamente. Cada gesto, cada palabra de ella, era como un espejo de su propio miedo. Y eso lo hizo sentirse aún más desconcertado. Al ver que sus intentos de engañar a José no funcionaban, Isabel finalmente cedió. Con una respiración entrecortada, sacó su teléfono móvil y le mostró un par de mensajes de Manuel, en los cuales mencionaban sus encuentros previos. La confesión de Isabel, aunque temida, no hizo que José se sintiera aliviado, sino que lo sumió en un mar de emociones encontradas. José sintió una profunda tristeza al enfrentar la verdad, como si todo lo que había creído en su vida comenzara a desmoronarse. La tensión entre ellos era palpable,
como si el espacio en la cabina se hubiera reducido al tamaño de sus propios resentimientos. Isabel, al ver la reacción de José, intentó hablar, intentar que él entendiera lo que había hecho, pero sus palabras se ahogaban en el aire, como si todo lo que dijera fuera insuficiente para reparar lo que se había roto. Isabel, con los ojos llenos de tristeza, dio un paso atrás, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y aunque sabía que el barco seguía navegando por el océano, su mente solo podía pensar en cómo su vida había cambiado en cuestión de segundos. La confusión lo envolvía, pero una parte de él sentía que debía encontrar la manera de seguir adelante. La verdad estaba ahí, frente a él, y ya no había vuelta atrás. El silencio que siguió a la confesión de Isabel fue ensordecedor, como si todo el ruido del barco se hubiera desvanecido en ese preciso instante. Isabel, sentada en la cama, sabía que lo que había hecho no tenía justificación, pero aún no estaba lista para aceptar las consecuencias. José, por su parte, sentía que, aunque había obtenido la respuesta que buscaba, nada podía prepararlo para lo que vendría después. La atmósfera a bordo del Rosa del Mar estaba cada vez más cargada de tensión, y la tormenta que se había desatado en sus corazones pronto encontraría su camino hacia el exterior. Mientras José procesaba las palabras de Isabel, una sensación de claustrofobia comenzó a invadirlo, como si la cabina se estuviera cerrando sobre él y el aire se volviera denso con la tensión que ya no podía ignorar. Isabel, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero el miedo y la culpa se reflejaban en su mirada, mientras sus manos temblaban ligeramente. Se dio cuenta de que había llegado al límite, que ya no podía seguir ocultando la verdad. Y a pesar de sus esfuerzos por controlar la situación, la atmósfera entre ellos era irrespirable. Sabía que había cometido un error irreversible, pero al mismo tiempo, sentía que su atracción por Manuel era algo que no podía abandonar tan fácilmente. Algo que la había hecho sentirse viva, deseada, como si esa conexión con él hubiera encendido algo dentro de ella que su matrimonio con José nunca había logrado. Sin embargo, al ver la expresión de dolor en el rostro de su esposo, Isabel comenzó a preguntarse si todo eso realmente valía la pena. Si la mentira y el engaño que había tejido valían la pena por el precio que estaba pagando en ese momento. Intentó hablar, explicarle a José lo que había sucedido, pero las palabras se le atragantaban, y cualquier intento de justificación parecía quedar vacío frente a la magnitud de lo que había hecho. La verdad, por más que lo intentara, no podía ocultarse, y lo que había comenzado como una aventura secreta se había convertido en un monstruo que estaba devorando su relación. José, con la mirada fija en ella, no sabía si sentir enojo o tristeza, o tal vez una combinación de ambos. Sentía que el amor que alguna vez compartieron ya no era más que una sombra, algo que se desvanecía con cada palabra de Isabel, con cada revelación que hacía. En ese momento, José comprendió que las promesas de redención que ambos se habían hecho al inicio del viaje no eran más que ilusiones, y que lo que habían creído que era una nueva oportunidad para su amor se había transformado en una mentira que se derrumbaba frente a ellos. Isabel, al ver la mirada de su esposo, entendió que no podía ocultar más la verdad, que cualquier intento de ocultar la verdad solo iba a empeorar la situación. El miedo que sentía por la reacción de José la había paralizado por momentos, pero ahora, enfrentada a la dureza de sus palabras, comprendió que la única opción que le quedaba era asumir las consecuencias de sus actos. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que lo que había hecho había marcado un punto de no retorno. Sin embargo, no podía evitar sentirse atrapada entre el peso de su culpa y el deseo de aferrarse a algo que ya no podía ser suyo. En ese instante, José tomó una decisión. No iba a seguir viviendo en la mentira, no iba a seguir siendo un espectador de lo que había dejado de ser su matrimonio. Miró a Isabel y, con voz firme, le dijo que necesitaba un tiempo para procesarlo todo, que necesitaba alejarse para entender qué hacer a continuación. Isabel, con una mirada triste, trató de hablar,
pero él ya había tomado la decisión de alejarse. Se dio vuelta y salió de la cabina, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y su creciente desesperación. Mientras José se alejaba, Isabel sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse, como si todo lo que había construido con él en el pasado estuviera siendo destruido en ese mismo instante. El Rosa del Mar seguía su rumbo, pero para ellos, el viaje parecía estar tomando un giro inesperado hacia el desconocido. El peso de la culpa y la traición los perseguiría hasta el final de la travesía. La mañana siguiente se presentó como un claro presagio de lo que estaba por venir. Isabel salió de su cabina con el corazón aún agitado por la conversación de la noche anterior. José había pedido espacio, pero eso no le ofreció consuelo. Al contrario, lo único que logró fue hacerla sentirse aún más sola, y perdida en un mar de culpa y arrepentimiento. Mientras caminaba por los pasillos del Rosa del Mar, sus pasos resonaban con fuerza, como si cada uno de ellos la acercara más a un destino inevitable. En su mente, las palabras de José seguían dando vueltas, cada una más dolorosa que la anterior. «Necesito tiempo», le había dicho, como si todo lo que habían compartido, todo lo que alguna vez habían construido, pudiera desmoronarse con una simple frase. ¿Era eso lo que su matrimonio significaba para él ahora? Un simple momento de desesperación que no podía ser reparado. Isabel no sabía cómo afrontar esa situación. Por más que lo intentara, el peso de la verdad la aplastaba. Los recuerdos de sus encuentros con Manuel, de la emoción que sentía al estar con él, la perseguían sin descanso, pero al mismo tiempo, el dolor de ver a José herido y desconfiado la corroía por dentro. Cuando llegó al comedor, su mirada se cruzó con la de su esposo, quien la observaba desde la mesa. En sus ojos no había rabia, pero sí una profunda tristeza que le partió el alma. Isabel se sentó en silencio frente a él, sabiendo que cualquier palabra que dijera sería insuficiente, que el dayuko ya estaba hecho. José no levantó la vista mientras comían, y el ambiente en la mesa era frío, distante, como si todo lo que habían vivido juntos ya no existiera más que en sus recuerdos. El tiempo parecía haberse detenido, y el espacio entre ellos se hizo tan vasto que ni las palabras más sinceras podían cruzarlo. Isabel trataba de encontrar una forma de acercarse a él, pero sus pensamientos la traicionaban. Sabía que había fallado, que había roto algo que era irremediable. Mientras José seguía sin mirarla, Isabel se dio cuenta de que su matrimonio estaba al borde del colapso, que el amor que una vez compartieron ya no era suficiente para salvarlo. La noche anterior, cuando José había salido de la cabina, algo dentro de Isabel se quebró. No solo había perdido la confianza de su esposo, sino también la de sí misma. Ya no sabía qué hacer, qué esperar. Lo único que quedaba era el silencio que se cernía sobre ella. Después del desayuno, Isabel decidió ir a dar un paseo por la cubierta del barco. Sentía la necesidad de estar sola, de pensar con claridad, pero también de escapar de la mirada de los demás, de las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. Mientras caminaba, observó el horizonte, el vasto océano que se extendía frente a ella, y por un momento, deseó que todo lo que había ocurrido desapareciera como las olas del mar. Pero la realidad no era tan fácil de eludir. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que ya no podía ocultar. A lo lejos, vio a Manuel, quien, al verla, levantó la mano en señal de saludo. Isabel sintió una mezcla de alivio y miedo. No podía dejar de pensar en él, en lo que había significado para ella, pero al mismo tiempo, no sabía cómo enfrentarse a la situación en la que se encontraba. El miedo a que todo se descubriera, a que José lo supiera todo, la paralizaba. Isabel se acercó a Manuel con paso inseguro, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, él la miró con esos ojos que le hacían sentir mariposas en el estómago. Pero Isabel no podía dejarse llevar por esa atracción. No podía permitírselo. Sabía que todo lo que había hecho con él era un error, pero también sabía que ya no había forma de retroceder. Cuando Manuel le habló, su voz fue suave,
como si supiera que la situación era tensa, pero aún así, se ofreció a escucharla. Isabel le sonrió débilmente, agradecida por su apoyo. Pero en su interior, sabía que lo que realmente necesitaba era encontrar una solución a su vida, a su matrimonio, a su corazón roto. No podía seguir con esta dualidad, con esta mentira que había marcado su destino. Su encuentro con Manuel esa mañana solo le recordó que las decisiones que tomaba ya no solo afectaban a su relación con José, sino también a su propia identidad. Estaba atrapada entre dos mundos, dos vidas que no podía reconciliar, y la verdad que tanto había temido ya estaba mucho más cerca de lo que podía soportar. Esa noche, cuando el Rosa del Mar se acercaba al final de su itinerario, la tensión a bordo del barco había alcanzado su punto máximo. La atmósfera estaba tensa, llena de incertidumbre, como si el momento clave se acercara rápidamente. Isabel no podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante el día. José seguía distante, imperturbable, y ella sentía cómo su corazón se hundía cada vez más en la desesperación. Sabía que la conversación inevitable se avecinaba, pero no tenía idea de cómo enfrentarlo. Había intentado escapar a su propia angustia dando vueltas por el barco, buscando consuelo en la soledad de los pasillos y cubiertas, pero cada rincón parecía estar lleno de recuerdos dolorosos, recuerdos que la perseguían a cada paso. Al final se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había hecho, ni a José, ni a sí misma. Lo que estaba ocurriendo entre ellos no era solo un conflicto de emociones, sino una guerra silenciosa que estaba desgarrando su alma. Por otro lado, José parecía mantener la calma, pero por dentro sentía una mezcla de emociones complejas. Había tomado una decisión, pero aún no sabía cómo manejar lo que había descubierto. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, y aunque trataba de mantener la compostura, no podía evitar sentir que su vida estaba desmoronándose ante sus ojos. Aquella noche, después de la cena, José y Isabel finalmente se encontraron en la cabina. Sabían que no podían seguir evitando la conversación. Isabel, con la voz temblorosa, comenzó a hablar, a tratar de explicar lo inexplicable. Le dijo a José que entendía que su traición no tenía excusas, que había cometido un error imperdonable, pero también le pidió que la escuchara, que tratara de entender que había sido un momento de debilidad, de desesperación, que nunca había querido hacerle daño. José, con la mirada fija en ella, la escuchaba en silencio, pero su rostro mostraba claramente la batalla interna que libraba. No sabía si creer en sus palabras, no sabía si aún podía confiar en ella, y por más que lo intentaba, no podía dejar de ver a Manuel en cada rincón de su mente. Sin embargo, en el fondo, José sabía que, aunque todo lo que había sucedido parecía estar fuera de su control, aún quedaba algo dentro de él que lo impulsaba a buscar respuestas, a entender cómo habían llegado a este punto. Fue en ese momento cuando, para sorpresa de Isabel, José le pidió que trajeran a Manuel a la cabina. El gesto de José fue como un golpe de realidad para Isabel. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse cara a cara con el hombre que había estado robándole su esposa? ¿Estaba listo para escuchar la verdad de los labios de Manuel? Isabel sintió que todo su mundo se venía abajo en ese preciso instante. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. La situación había escalado a tal punto que ya no podía ver una salida. Sin embargo, sabía que no podía escapar. No podía seguir huyendo de lo que había hecho. Con un nudo en el estómago aceptó la propuesta de José. El reloj avanzaba implacable, y pronto Manuel se presentó en la cabina, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Cuando entró, la tensión en la habitación se hizo aún más densa. Isabel lo miró, y él la observó a su vez con una mezcla de preocupación y confusión. La situación había tomado un giro inesperado, y lo que en principio parecía ser una confrontación entre Isabel y José, se convirtió en una encrucijada donde todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. José, sin mediar palabra, lo miró fijamente y le preguntó por qué lo había hecho, por qué había decidido involucrarse con su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la tensión entre los tres se hacía casi insoportable. Manuel intentó hablar, pero sus palabras no parecían ser suficientes para aclarar la situación.
La sala se llenó de una quietud incómoda, donde todo lo que quedaba por decir se pesaba en el aire, esperando que alguien pudiera encontrar la salida a la tormenta que acababa de desatarse. La mañana siguiente al encuentro con Manuel, el Rosa del Mar se despertó bajo una niebla espesa que envolvía el barco como una manta, un reflejo perfecto del caos emocional que había quedado a bordo. Isabel, sumida en una angustia que ya no podía ocultar, se despertó con la sensación de que todo estaba fuera de su control, como si la vida que había conocido hasta ese momento hubiera sido arrebatada de manera irreparable. El silencio en la cabina era ensordecedor, y su corazón latía con fuerza al recordar la confrontación con José y Manuel. Mientras se vestía, su mente no dejaba de repasar los detalles de lo ocurrido la noche anterior. Las palabras de José resonaban en su cabeza, y la mirada de Manuel, confundida y llena de arrepentimiento, la perseguía sin descanso. En el comedor, la atmósfera era igualmente sombría. El personal del barco, que usualmente era alegre y atento, había adoptado una actitud discreta, como si la tragedia que se había desatado entre los pasajeros flotara en el aire. Los murmullos entre los viajeros no dejaban de crecer, y aunque nadie sabía exactamente qué había sucedido, todos sentían que algo grave había cambiado para siempre. Isabel se sentó con José, como si nada hubiera pasado, pero la frialdad entre ellos se hacía más palpable con cada palabra que no se decía. José apenas la miraba, y ella, con la sensación de que ya no había lugar para el arrepentimiento, se obligaba a respirar profundamente, tratando de mantener la calma mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando la limpieza del barco reveló algo que cambiaría todo. Carmen, la camarera, pasó por la cabina de Manuel y notó un ambiente tenso, con señales de una fuerte discusión. Los restos de la pelea que había tenido lugar la noche anterior estaban por todas partes. Las sábanas arrugadas, los muebles desordenados, la sensación palpable de que algo había sucedido en ese pequeño espacio, algo que no se podía pasar por alto. Carmen, nerviosa, salió de la cabina y dio aviso a la seguridad del barco, sin saber que lo que había encontrado sería el inicio de una investigación que sacudiría los cimientos del Rosa del Mar. Cuando los oficiales llegaron a la escena, la alarma se disparó. Nadie esperaba que aquello fuera más que una disputa menor, pero el rastro de violencia que encontraron en la habitación dejó claro que algo mucho más serio había ocurrido. Los cuerpos de los pasajeros estaban bajo vigilancia, y cada uno de los involucrados comenzó a ser interrogado con mayor intensidad. Isabel y José, aún desconcertados por lo ocurrido la noche anterior, se vieron envueltos en el proceso de investigación, sin saber exactamente cómo habían llegado hasta allí. Isabel, que temía lo peor, trató de mantenerse tranquila, pero la sensación de estar atrapada en una red de mentiras y sospechas la agobiaba. Mientras tanto, la mirada de José se había vuelto aún más fría, como si todo lo que había hecho por amor y esperanza ahora fuera solo una ilusión rota. El capitán del barco y los oficiales de seguridad revisaron cada detalle con minuciosidad. El cuerpo de Manuel no aparecía, y la incertidumbre de lo que realmente había sucedido la noche anterior crecía con cada segundo que pasaba. Los registros de seguridad fueron revisados, las cámaras fueron consultadas, y todo indicaba que algo muy serio había ocurrido en la habitación de Manuel. Isabel, al verse enfrentada a la investigación, ya no sabía qué hacer. A pesar de su arrepentimiento, sentía que estaba atrapada en una espiral que ya no podía detener. José, por su parte, miraba a su alrededor con desconfianza, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a cada momento. El Rosa del Mar, que antes representaba para ellos un escape y una oportunidad, ahora se convertía en una prisión flotante donde todos sus secretos eran conocidos por los demás, y la verdad, por fin, saldría a la luz. La investigación avanzaba, y con ella, las respuestas parecían cada vez más elusivas, pero una cosa era segura. La tragedia de Manuel había marcado un punto de no retorno para todos a bordo. La investigación avanzaba rápidamente, y con cada nuevo testimonio, la verdad parecía cada vez más lejana y confusa. Los días a bordo del Rosa del Mar se volvían cada vez más intensos,
con la tripulación y los pasajeros involucrados en especulaciones y dudas, como si el barco entero estuviera atrapado en una maraña de secretos que ya no podían mantenerse ocultos. Isabel, aún repleta de culpa y temor, trataba de mantener la compostura mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Sabía que, al final, su implicación en la tragedia de Manuel sería imposible de negar, pero lo que más la atormentaba era el hecho de que las cosas entre ella y José nunca volverían a ser iguales. José, por su parte, se había convertido en un hombre irreconocible, como si la esperanza de salvar su matrimonio se hubiera desvanecido junto con su confianza en ella. A cada paso que daba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, y aunque trataba de mantener el control, sentía que la verdad estaba a punto de alcanzarlo, como una ola imparable que lo arrastraría a un destino del que ya no podía escapar. Mientras tanto, la tripulación seguía recabando pruebas, interrogando a los testigos y examinando todos los detalles de la noche en que Manuel había desaparecido. Los detectives a bordo se habían centrado en los registros de las cámaras de seguridad, y poco a poco comenzaban a atar cabos sueltos. Había algo en la historia que no encajaba, algo que no podía ser explicado por una simple pelea entre hombres celosos. Los detalles de la habitación de Manuel, donde parecía haberse desatado una lucha feroz, no coincidían con la versión oficial de los hechos. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar sobre un posible encubrimiento, mientras otros se mantenían firmes en sus testimonios, intentando desentrañar lo que había sucedido realmente. La tensión era insoportable, y en cada rincón del barco se percibía el peso de la incertidumbre. Isabel y José, atrapados en su propio infierno personal, comenzaron a sentir que ya no podían escapar de lo que había sucedido. Cuando los investigadores se dirigieron a la habitación de Isabel y José en busca de pistas adicionales, la atmósfera se volvió aún más tensa. Isabel, sintiendo que no podía ocultar más, miró a José con desesperación, como si en sus ojos estuviera implorando una respuesta, algo que los liberara de esta pesadilla. José, por un momento, pareció vacilar, pero luego, con una dureza renovada, se alejó de ella. Sabía que las respuestas estaban a punto de salir a la luz, y aunque aún le quedaba algo de amor por Isabel, el dolor de la traición había sido tan profundo que ya no sabía qué pensar. La confrontación final era inevitable. En una de las sesiones de interrogatorio, un nuevo testigo apareció, alguien que había visto a Manuel la noche de su desaparición, y su testimonio fue crucial para esclarecer los hechos. La revelación de este testigo cambió el rumbo de la investigación. Según su relato, había visto a Isabel salir de la cabina de Manuel esa misma noche, pero lo que le sorprendió aún más fue que la vio salir junto a otro hombre, uno que parecía estar involucrado en una conversación tensa. La pieza faltante del rompecabezas comenzaba a encajar, y aunque los detalles seguían siendo confusos, lo que parecía claro era que la situación era mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Isabel, al ser confrontada con esta nueva evidencia, se sintió aún más atrapada. No podía seguir mintiendo, pero al mismo tiempo, sabía que lo que estaba sucediendo superaba cualquier cosa que hubiera planeado. José, al escuchar el testimonio, ya no pudo soportarlo más. La imagen de su esposa con otro hombre, de nuevo, frente a él, fue como una daga que lo atravesó. Su corazón, que había estado esperando alguna señal de que todo podía solucionarse, ahora estaba lleno de una desesperación total. La vida a bordo del Rosa del Mar ya no era la misma, y la verdad, por fin, salía a la luz, aunque no de la manera que nadie esperaba. Las piezas del rompecabezas seguían cayendo, y mientras los investigadores se acercaban a la resolución del caso, todos a bordo del barco sabían que nada sería igual. La tragedia de Manuel había dejado una marca imborrable en todos, y las consecuencias de las decisiones que cada uno había tomado se sentían más pesadas con cada minuto que pasaba. Días después de la revelación del testigo, la atmósfera a bordo del Rosa del Mar se tornó aún más tensa, como si el aire estuviera cargado de un peso invisible que nadie podía ignorar.
Los murmullos se habían transformado en conversaciones abiertas entre los pasajeros, y aunque muchos se mantenían en silencio, todos sentían que la tragedia que había sacudido el barco estaba lejos de terminar. Isabel y José ya no podían escapar de lo que había sucedido. Las mentiras, las traiciones y las decisiones erróneas que habían tomado los habían llevado a un punto de no retorno, y aunque intentaban evitar confrontarse, el destino parecía haber decidido por ellos. Isabel, aún atrapada en la culpa y el arrepentimiento, trataba de encontrar las palabras para explicar lo que había sucedido, pero sabía que ya no había nada que pudiera decir que cambiara la situación. José, por su parte, se había cerrado por completo. Su dolor era tan profundo que cada intento de comunicación entre ellos parecía solo reforzar la distancia entre ambos. Lo que había comenzado como un pequeño error se había convertido en un desastre irreversible. Y aunque ambos sabían que lo que había sucedido entre ellos no tenía vuelta atrás, aún quedaba un sentimiento de impotencia que los mantenía atados. La investigación continuaba, y cada vez parecía que la verdad se acercaba más. Pero en lugar de traer consuelo, solo aumentaba la ansiedad y el temor. Los detectives habían comenzado a centrarse en los últimos movimientos de Manuel, en los registros de sus comunicaciones y en los testimonios de aquellos que habían estado cerca de él la noche en que desapareció. Cada pista que se recogía parecía complicar aún más la situación, y aunque el misterio de su paradero seguía sin resolverse, los detectives estaban cada vez más convencidos de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. Isabel no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Las palabras de José, su desconcierto, la mirada rota que le había lanzado, todo eso la perseguía constantemente. En sus pensamientos, la culpa la estaba consumiendo lentamente, pero lo que más le dolía era la certeza de que su matrimonio había llegado a su fin. José había dejado claro que ya no había espacio para más mentiras. Y aunque él aún no había tomado una decisión final sobre qué hacer, Isabel sabía que su relación estaba rota irremediablemente. Mientras el barco continuaba su travesía hacia el puerto, la desesperación se apoderaba de ambos. Isabel comenzó a preguntarse si alguna vez había sido capaz de amar a José de la manera en que él la había amado a ella, o si siempre había estado buscando algo más, algo que nunca podría encontrar. La realidad de su situación se le apareció con una claridad dolorosa, y aunque en su corazón deseaba que todo pudiera deshacerse, sabía que las consecuencias de sus acciones ya no podían ser ignoradas. José, por su parte, estaba atrapado entre el dolor de la traición y el amor que alguna vez sintió por Isabel. El deseo de salvar su matrimonio se había desvanecido con cada revelación, pero aún había una pequeña chispa de esperanza que no podía extinguir por completo. Sin embargo, esa esperanza no era suficiente para borrar el daño que había sido causado, y el peso de la traición lo había dejado incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento. La relación que una vez fue sólida, construida sobre años de recuerdos y promesas compartidas, ahora se encontraba al borde del colapso, y ninguno de los dos sabía cómo volver a encaminarla. A medida que se acercaban al final del viaje, los rostros de los demás pasajeros reflejaban la tensión que se sentía en el aire. El capitán, los oficiales y la tripulación sabían que la tragedia que había ocurrido en el barco no quedaría sin consecuencias. Las preguntas sobre la muerte de Manuel seguían flotando en el aire, pero la verdadera cuestión era qué harían los implicados con la verdad cuando finalmente se desvelara por completo. La investigación estaba llegando a su fin, y lo único claro era que ninguno de los involucrados, ni Isabel ni José, ni Manuel, saldría ileso de esta historia. La verdad finalmente saldría a la luz, y con ella, las repercusiones serían devastadoras para todos los que estaban a bordo del Rosa del Mar. Finalmente, el Rosa del Mar regresó al puerto. Pero lo que había comenzado como un viaje lleno de esperanza, se había convertido en una pesadilla inescapable para todos a bordo. Isabel y José ya no eran los mismos. Los días que pasaron en el barco habían dejado cicatrices profundas, tanto visibles como invisibles, y al desembarcar, todos sabían que sus vidas jamás volverían a ser las mismas.
La investigación que comenzó a bordo del barco ahora se trasladaba a tierra firme. Y con ella, las preguntas sobre la muerte de Manuel y las decisiones de cada uno de los implicados comenzaban a tomar forma ante las autoridades. Isabel, al mirar el puerto, sentía como si todo lo que había vivido hasta ese momento estuviera en ruinas. Como si el final de ese viaje fuera solo el principio de una larga travesía hacia la autodestrucción. José, por su parte, caminaba junto a ella, pero la distancia emocional entre ellos era tal que cualquier intento de comunicación parecía vano. El dolor de la traición, de la pérdida, ya no podía ser ignorado. Y aunque ambos intentaban seguir adelante, sabían que la relación que alguna vez compartieron ya estaba irremediablemente rota. Al llegar a las instalaciones portuarias, los oficiales de policía tomaron control de la situación y los investigadores comenzaron a interrogar a todos los involucrados. Isabel, temblando, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se develara toda la verdad. La idea de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones la aterraba, pero también sabía que ya no podía escapar. Los detectives habían reunido suficiente evidencia para entender lo que había ocurrido durante esos días en el barco. Y aunque la muerte de Manuel seguía siendo un misterio en cuanto a los detalles específicos, la implicación de Isabel en todo aquello estaba clara. José, a pesar de su dolor, ya no se preocupaba por salvar su matrimonio. Había llegado a la conclusión de que su vida con Isabel era un capítulo cerrado, una historia que necesitaba terminar. Lo que más le dolía no era solo la infidelidad, sino la sensación de que, a pesar de todo lo que había hecho por ella, había sido traicionado de una manera que jamás podría superar. La verdad salía a la luz, y con ella, las repercusiones para todos los implicados eran inevitables. Mientras los oficiales continuaban con sus preguntas, Isabel sentía como si estuviera siendo consumida por el peso de sus propias decisiones. Había sido parte de un romance secreto, de un engaño que la había llevado a una serie de eventos que ya no podía controlar. Y ahora, al enfrentarse a la realidad, veía cómo todo su mundo se desplomaba. Los periodistas, que se habían agolpado alrededor del puerto, comenzaron a hacer preguntas, pero Isabel evitó cualquier contacto visual con ellos. Los flashes de las cámaras la desorientaban. Y aunque intentó mantenerse firme, la verdad seguía dándole vueltas en la cabeza. La incertidumbre de lo que ocurriría después la paralizaba. Y aunque sabía que las consecuencias de sus actos eran inevitables, no podía dejar de sentir que su vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin. José, al ver a Isabel sumida en su angustia, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Aunque no sabía cómo encarar el futuro, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que la vida tenía que continuar, aunque ya nada fuera lo mismo. Finalmente, los dos fueron escoltados por los oficiales hacia una sala de interrogatorios, donde Isabel, con una mirada triste, aceptó que había cometido un error, pero no sabía cómo volver atrás, que había fallado en todo lo que había prometido. José, por su parte, ya no esperaba respuestas. Solo aceptaba que la tragedia que habían vivido juntos no tenía vuelta atrás. El final del Rosa del Mar marcó el principio de una nueva realidad para ambos, una que les mostraría que la vida, a veces, no ofrece segundas oportunidades, y que las decisiones tomadas en el pasado no siempre pueden ser reparadas, sin importar cuánto lo desees. La investigación continuó, pero para Isabel y José ya no quedaba nada por hacer. Solo enfrentarse a las duras consecuencias de lo que ya no podía deshacerse. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario,
La historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.